Capítulo 49. Cuando Yang Hyuge fue convocado al pico Sisai, estaba enseñando a Chui el manejo de la espada en el pico Saowa. Durante este periodo de tiempo, los dos eran inseparables mientras practicaban juntos el método de mente dual. Ya que no podía practicar el manejo de la espada en el pico Songling, después de 3 meses, Chui simplemente se mudó al patio de Yang Hyuge. Cada 3 o 5 días, volvía al pico Songling para tomar las plantas espirituales. Ahora que había avanzado a la etapa de alma naciente, cuidar de las plantas espirituales era solo cuestión de agitar sus manos y lanzar unas cuantas técnicas espirituales. No necesitaba vigilarlas todos los días. El jefe de la secta me ha pedido que vaya al pico Sisai para discutir algo. Continuaremos cuando vuelva. Frente al patio, Yang Hyuge envainó a Long Jin y caminó hacia Chui en unos pocos pasos. Algunos mechones sueltos de pelo se pegaban a la fina capa de sudor de su frente. Su energía de espada aún no se había desvanecido del todo, y había un aire de vigor a su alrededor. Parecía muy enérgico. Chui asintió, entonces levantó su mano y usó una técnica de limpieza en Yang Hyuge, quitando el sudor de su frente. Adelante, vea. Aunque solo era una simple técnica de limpieza, desde que se combinó con el poder espiritual de Chui, Yang Hyuge se sintió relajado y feliz. Chui observó cómo Yang Hyuge se alejaba volando con su espada. Siguió observando hasta que ya no hubo rastro de él en la distancia. Solo entonces volvió su atención a Yi Jin en su mano. Aunque habían pasado 3 meses desde la última vez que tocó la espada, Yi Jin estaba llena de una sensación de tristeza. Era como si todavía estuviera de mal humor después de haber bebido la sangre de Chui en aquel entonces. Lo siento mucho. La situación era urgente. Chui habló suavemente mientras recogía la espada espiritual y se preparaba para practicar los movimientos que Yang Hyuge acababa de demostrar. Fue culpa mía que mi fuerza no fuera suficiente ese día. Practicaré bien para no volver a encontrarme en esa situación. Cuando Chui dominara completamente la energía de la espada de Yang Hyuge, intentaría incorporar la energía a su cuerpo para practicar el método del doble corazón. Sintiendo sus pensamientos, Yi Jin tembló en su mano. El sol brillaba desde el oeste, proyectando la sombra de Chui contra la pared mientras practicaba, moviéndose tan suavemente como el fluir de las nubes y el agua. Reino Junin, Pabellón Bayu. Había un total de 12 pabellones en el pabellón Baiyo, ocupando las 4 direcciones como una constelación de estrellas. El del centro estaba suspendido en las nubes, tan inalcanzable como la luna y las estrellas. Este lugar se llamaba Pabellón Junson. La brisa llevaba las nubes más allá del pabellón Junson. Cualquiera que estuviera dentro podría mirar por las ventanas y ver un mar de nubes ondeando bajo ellos, y un cielo lleno de luna y estrellas sobre ellos. Lin Kong-woo apartó la vista de la escena y se dio cuenta de que las luces de la habitación hacía tiempo que se habían apagado. El silencio y la oscuridad lo envolvían todo. Movió ligeramente los dedos y una chispa de luz bailó en la lámpara vidriada, iluminando la mitad de la habitación. Aún quedaban docenas de lámparas sin encender. Si encendía el resto, la habitación sería tan luminosa como el día. Pero eso era demasiado deslumbrante. Lin Kong-woo puso la mano sobre la mesa y presionó algo. Del centro de la mesa surgió un escenario. Era una maqueta de una ciudad y sus alrededores, que mostraba cada patio y cada pabellón de la ciudad. La maqueta era exquisita y muy realista. El espectáculo está a punto de comenzar. Levantó la mano para recoger un pincel, lo mojó en tinta y siguió pintando la cara de la marioneta que aún no había terminado. 1, 2, 3. Cuando la tinta de las caras de las marionetas se secó, las colocó en el escenario, una a una. A medida que se colocaban en el escenario, parecían cobrar vida, sus rasgos eran extremadamente vívidos. Sin embargo, solo había unas pocas marionetas en el escenario. No se veía a nadie más. ¿Por qué no están actuando? Lin Kong-woo tenía una expresión aturdida. Cerró los ojos y se dio cuenta de que la conexión con el escenario estaba bloqueada por la barrera espacial entre los dos reinos. Había una barrera espacial parecida a un foso entre el reino Yunhua y el reino Junin que había quedado tras la antigua guerra de hacía miles de años. El agujero que había abierto antes ya estaba cerrado por la familia Yan. En ese caso, solo puedo enviarte al escenario. Su voz era hueca, sin rastro de impotencia. Cuando sus palabras cayeron, la muñeca que se parecía mucho a ella estaba llorando y sacudiendo la cabeza. Parecía que no quería ir. Tienes que ser obediente. Se nos acaba el tiempo. Todos los ancianos de la familia están esperando el éxito de Kong-woo. ¿Cómo puedes decepcionarlos? Tienes el peor talento, sin embargo naciste en esta familia. Esta es una oportunidad ganada con esfuerzo.
No debes desperdiciarla. Un tono extraño salió de la boca de la marioneta, un ruido áspero y de caballo. Era como si intentara imitar el habla humana, una y otra vez, pero la marioneta caminaba hacia el escenario con evidente dolor. Sus extremidades estaban enredadas con hilos invisibles de marioneta, que penetraban profundamente en la médula. Los hilos se tensaron y la marioneta fue arrojada al escenario. De repente, todas las marionetas del escenario cobraron vida. Miles de criaturas se movieron en el escenario, incluyendo cultivadores, bestias espirituales, mortales, incluso pequeñas plantas y árboles, funcionando como si fuera una ciudad real. Ahora, la obra podía comenzar. La chica sentada frente a la mesa apretó los dedos con fuerza. Sus ojos oscuros reflejaban la luz parpadeante de la lámpara vidriada. Al mirarla a los ojos, no estaba claro si sufría o estaba en trance. Fuera de las ventanas, las nubes iban y venían, sin detenerse ni un momento. Reino Yunhua, secta Tianxuan. Yang Hyuge recibió órdenes del jefe de la secta de llevar a 30 discípulos de la secta Tianxuan a Qiuchen en el territorio central para investigar el asunto de los cultivadores pícaros que tomaban la oportunidad de causar problemas como el mensaje de la paloma espiritual había dicho. Si lo sabía, los responsables serían asesinados en el acto. A partir de entonces, Qiuchen quedaría bajo la protección de la secta Tianxuan. Si no, debían regresar inmediatamente. Aunque los 30 discípulos que habían sido traídos eran discípulos destacados de la secta, solo 10 de ellos estaban en la etapa de núcleo dorado. Su grupo no era tan fuerte como los que habían entrado en el reino secreto Yunxi. En primer lugar, teniendo en cuenta que otros aliados podrían necesitar apoyo, la secta naturalmente tenía que retener suficiente mano de obra. En segundo lugar, el discípulo principal, Yang Hyuge, ya había avanzado a alma naciente, por lo que era suficiente para compensar la diferencia. Entonces, ¿dijo el jefe de la secta que podía ir con ustedes? Después de que Chui escuchara toda la historia, le preguntó a Yang Hyuge. Escuchando su tono ansioso, Yang Hyuge sintió un poco de picazón en su corazón. Miró la cara expectante de Chui y negó con la cabeza. No lo hizo. ¿Qué quieres decir con que no lo hizo? ¿Puede ser que hayas entendido algo mal? Chui no se lo creía. No hace mucho, el jefe de la secta les había pedido personalmente a él y a Yang Hyuge que practicaran juntos el método de las mentes dobles. Este método era inútil si los dos no estaban en el mismo lugar. ¿Te mentiría? Yang Hyuge dijo con naturalidad, luego se apresuró a terminar sus palabras antes de que Chui pudiera molestarse, pero el jefe de la secta solo seleccionó 10 discípulos. Dijo que soy libre de elegir al resto, así que es así. Chui se dio cuenta de repente. El discípulo principal era a menudo tratado así. Para algunos asuntos, el jefe de la secta o los ancianos de la secta se los pasaban al discípulo jefe para que los tratara, dándoles total discreción. Después de pensarlo bien, Chui de repente volvió en sí y levantó la mirada. Entonces, ¿puedes elegirme? Yang Hyuge miró a Chui con ojos familiares y brillantes. En el pasado, Yang Hyuge tenía esta misma mirada siempre que quería aprovecharse de él y hacer que le llamara Sixion o hermano mayor. «Ay, ¿quieres venir conmigo?», preguntó Yang Hyuge. «Sí, quiero». Tras decir esto, Chui se puso más alerta y preguntó rápidamente. «¿No quieres que vaya?». «Oh. ¿Quieres hacerme decir algo embarazoso antes de dejarme ir? ¿Cómo podría?». «Ya que quieres ir conmigo, naturalmente estoy feliz». Yang Hyuge fue muy directo. Al no escuchar las palabras esperadas, Chui se sorprendió ligeramente. Rápidamente volvió en sí. «Iremos juntos entonces». Lo que dijo Chui era algo natural. Si no iba con Yen Yoga, sería demasiado peligroso. ¿Qué pasaría si se encontrara con alguien que quisiera hacerle daño de nuevo? Bien, entonces voy a empacar algunas cosas. ¿Quieres tomar tu caldero contigo? Yang Hyuge se dio la vuelta y entró en la residencia mientras le preguntaba a Chui. «Sí», respondió Chui, mirando a la espalda de Yang Hyuge con cierta vacilación. ¿De verdad no hay trampa? ¿Qué trampa? Parece que realmente no la hay. Chui secretamente dejó escapar un suspiro de alivio. Relajó su vigilancia y dijo despreocupadamente. «No es nada. Casi pensé que querías que te llamara». Chui dejó de hablar, pero la persona al otro lado ya le había oído claramente. Se volvió, con los ojos llenos de interés. «Chui, se hizo un lío, ¿sabes? Hace mucho que no me llamas, Sixion». Yang Hyuge estaba disfrutando particularmente trayendo este viejo asunto de nuevo. Primer Sixion.
Chui dijo secamente. Así no. Llámame como lo hacías cuando acababa de construir mi fundación. Oh, siempre puedes llamarme de otra manera. Chui, si quería cambiarlo por otra cosa, tendría que ser hermano mayor o Heye o algo similar. Yang Hyuge era realmente bueno calculando. ¿Cuál es la diferencia? Primer Sixion, sigue siendo un Sixion. Chui se defendió. La diferencia era enorme. Yang Hyuge miró fijamente la punta de sus orejas. Si Chui le llamaba primer Sixion, sus orejas no se pondrían rojas. Pero si le llamaba de otra manera, se sentiría muy avergonzado. Cuando Chui se avergonzaba, siempre se sonrojaba. Cuando Yang Hyuge era un niño, siempre le gustaba burlarse de él para ver la cara sonrojada de Chui, que era muy linda. Pero ahora, los ojos del joven se movieron nerviosamente. Las puntas de sus orejas no estaban rojas, pero su expresión era cada vez más viva. Era completamente diferente de cuando era un niño, pero hizo que el corazón de Yang Hyuge se agitara con una emoción desconocida. Su mirada se posó en los lóbulos de las orejas de Chui, que parecían excepcionalmente blancos y suaves. Cuando había ayudado a quitarle los adornos plateados del pelo a Ai, los había rozado accidentalmente, haciendo que se pusieran rojos en ese momento. De este modo, aunque Ai no le llamara hermano mayor, podría avergonzarle. Yang Hyuge se quedó fascinado durante un rato. Tomó un exquisito pendiente de su bolsa Qiankun. Era lo que le había pedido a Yan Chi que refinara antes. Hacía juego con los adornos de plata de Chui, y tenía la forma de una delicada mariposa. Cuando Yan Chi había entregado los artículos, Yang Hyuge originalmente había planeado integrar el jade de médula espiritual de 10.000 años en el pendiente y aumentar su funcionalidad, pero en este momento, recientemente encontré un tesoro que es muy adecuado para los cultivadores médicos. ¿Quieres probártelo? Yan Chi podría hacer otro tesoro con el jade de médula espiritual de 10.000 años. No había muchas oportunidades para ponerle pendientes a Chui. Yang Hyuge no quería perdérselo. ¿De verdad dejó caer el asunto del hermano mayor tan fácilmente? Al oír a Yang Hyuge tomar la iniciativa de cambiar de tema, Chui le siguió la corriente y miró la cosa que sostenía en sus manos. En su palma había un pequeño y delicado accesorio. Es tan hermoso. ¿Cómo puede un tesoro ser tan exquisito? La mayoría de los tesoros para cultivadores médicos y otros cultivadores técnicos son decorativos como este. Son hermosos y útiles a la vez. Esto parecía ser cierto. El atuendo de un cultivador médico era mucho más molesto que el de un cultivador de espadas. Chui lo pensó y le pareció razonable. ¿Te lo pongo? La voz de Yang Hyuge era suave, llena de una inexplicable expectación mientras preguntaba con cautela, haciendo que Chui asintiera inconscientemente. Chui pensó que esta mariposa plateada era un accesorio como las hojas plateadas que llevaba en el pelo. Inesperadamente, Yang Hyuge extendió la mano y tocó la oreja de Chui. No fue el normal roce accidental, sino que toda su mano cubrió su oreja. El calor de su palma y los ásperos callos de sus dedos hicieron que todo el cuerpo de Chui se pusiera rígido. Una sensación de hormigueo irradió desde la punta de su oreja hasta el óvulo cuando la mano de Yang Hyuge la pellizcó ligeramente. Chui tembló, e instintivamente inclinó la cabeza para intentar evitar ese extraño contacto. Sin embargo, sus movimientos fueron precipitados, y mientras inclinaba la cabeza, la comisura de sus labios rozó el dedo de Yang Hyuge. Besó su dedo anular. En un instante, las manos de Yang Hyuge que estaban colocando el pendiente de Chui se congelaron. Su atención cambió de los lóbulos de las orejas de Chui a sus labios. Sus labios eran finos y suaves, su color era como el de las flores de melocotón que florecen en marzo. Eran de un rosa muy claro, y particularmente hermosos. Capítulo 50. Los labios de Ai son tan hermosos. Yang Hyuge se quedó pensativo un momento. Cuando recobró el sentido, sus dedos temblaron ligeramente e inconscientemente los tomó hacia atrás, pero el contacto fue inevitable. Los nudillos de su dedo anular pasaron por la comisura de los labios de Chui, extremadamente suaves al tacto. Los dos tomaron un paso atrás. El roce accidental solo duró un momento, como mucho 3 respiraciones, pero también pareció durar para siempre. Creó ondas en sus corazones como una brisa primaveral que pasa sobre un lago. La cara de Chui se sintió muy caliente. Aunque era de piel fina, no le avergonzaba llevar un pendiente, pero justo ahora, era realmente extraño. La mente de Chui era un caos. Cuando se encontró con la mirada de Yang Hyuge, soltó: volveré al pico Songlind a recoger mis cosas. Yang Hyuge se obligó a apartar la mirada de los labios de Chui.
Ya moviste tus cosas desde el pico Songlin hasta aquí hace 7 días. La voz de Yang Hyuge era ligeramente más baja de lo habitual. Chui se quedó sin habla. Para facilitarles a él y a Yang Hyuge la práctica de la técnica de mente dual, ya había trasladado sus cosas aquí. Bia Xuanziji incluso le había ayudado a organizar las cosas. Todo lo que necesitaba a diario estaba en la habitación contigua a la de Yang Hyuge. La excusa que había encontrado se convirtió en otro punto de vergüenza, y Chui solo sintió que su cara se calentaba de alguna manera. ¿Quieres probar los efectos de Liu Jin? En ese momento, Yang Hyuge habló y cambió el tema de nuevo al pendiente. El pendiente se llamaba Liu Jin, o plata dorada. Yang Chi dijo que tomaba mucho esfuerzo refinar un tesoro tan hermoso pero sólido. Por eso eligió un nombre que sonaba muy caro. Aunque sonaba un poco chillón, como el nombre estaba grabado en el tesoro, significaba que estaba en armonía con el objeto. Escuchando las palabras de Yang Hyuge, Chui olvidó su vergüenza y volvió su atención al pendiente de su oreja izquierda. Se lo había puesto Yang Hyuge. Una extraña emoción pasó por su corazón. Chui exhaló, luego recogió sus pensamientos dispersos antes de usar su poder espiritual para explorar las funciones de Liu Jin. Este tesoro en forma de pendiente era excelente para reunir energía espiritual y defensa. Casi parecía estar hecho a medida de las necesidades de Chui. Chuiyu se sorprendió. ¿Qué grado de tesoro es este? Parece que es más poderoso que un tesoro de grado 4. Los tesoros se clasificaban en 4 grados dependiendo de su rareza. Sin embargo, según los registros antiguos, había 3 niveles de tesoros: celestial, terrenal y humano. Los 4 grados utilizados hoy en día se clasificarían como tesoros humanos, mientras que los tesoros celestiales y terrenales eran legendarios. No estoy seguro, pero debería ser bueno. Yang Hyuge no preguntó por el grado en detalle. Yang Chi era el refinador más talentoso de la familia Yan. Tenía más de 100 años, pero todavía estaba una generación por debajo de Yang Hyuge. Cada vez que se encontraban, Yang Chi le llamaba joven maestro, en vez de tío. En el futuro, podemos pedirle al refinador que hizo esto que haga la herramienta espacial Jesse para ti. Eso es un montón de problemas. Me pregunto cuántas piedras espirituales costaría conseguir su ayuda. Chui preguntó. No hay necesidad de pagarle. Me debe mucho dinero. Yang Hyuge levantó las cejas y habló con mucha naturalidad. Ah. Chui nunca había oído a Yang Hyuge hablar de que alguien le debiera dinero, y sintió un poco de curiosidad. ¿Cuándo se lo prestaste? En los últimos años, Yang Hyuge había pasado la mayor parte de su tiempo practicando en la secta Tianxuan, así que ¿cómo podía tener tiempo para prestarle dinero a un refinador? Chui se quedó perplejo cuando escuchó a Yang Hyuge continuar. El refinador es uno de mis parientes. Es muy pobre y me pide ayuda cada vez que voy a casa. Lleva casi 20 años pidiendo dinero prestado y la deuda no para de crecer. Le resulta prácticamente imposible devolverlo todo. ¿Qué? ¿Cómo puede ser tan pobre un refinador? Chui tenía un poco de curiosidad acerca de la persona que Yang Hyuge describió. Por lo que él sabía, la refinación de herramientas era extremadamente rentable. Si el refinador tenía mucho talento, las herramientas espirituales que refinaba podían venderse fácilmente por millones de piedras espirituales. Y ya que Yang Hyuge había dicho que esta persona podía refinar la herramienta espacial Jesse, debía ser muy bueno refinando herramientas espirituales. ¿Era posible que un refinador así fuera pobre? Chui no entendía muy bien, así que solo siguió la corriente de las palabras de Yang Hyuge y dijo: entonces solo te daré las piedras espirituales. ¿Por qué quieres pagarme? ¿Realmente crees que tú y yo debemos preocuparnos por estas cosas? Yang Hyuge no estaba muy contenta. Una pequeña cantidad de piedras espirituales entonces. Después de todo, era un artículo caro, no quería tomar ventaja de él. Chui miró a Yang Hyuge y dijo: los hermanos deben ajustar cuentas entre ellos claramente. No somos hermanos. Yang Hyuge no aceptó las palabras de Chui. Cambió su ángulo, y con un tono ligeramente elevado, dijo: no tienes que ajustar cuentas conmigo. Chui, da igual. Si seguían discutiendo esto, solo conseguirían empezar a pelearse. Al ver que Chui empezaba a fruncir el ceño, Yang Hyuge suspiró y suavizó su tono. Ay, tus técnicas espirituales son todas mías. Son cosas que no se pueden comprar con ninguna cantidad de dinero. Si realmente quisieras calcular las cuentas, sería yo quien te lo debiera. De acuerdo, B.A. Chui fue persuadido superíndice 1 y dejó de lado el asunto del ajuste de cuentas.
La amistad entre él y Yang Hyuge realmente no necesitaba ser tomada tan en serio. Continuaré empacando nuestras cosas. ¿Puedes ir a ver qué otros materiales medicinales quieres traer? Yang Hyuge cambió el tema de nuevo al asunto anterior. Los dos se pusieron manos a la obra y empezaron a prepararse para partir. El jefe de la secta le había dado órdenes de ir al territorio central en busca de apoyo y regresar rápidamente. Como no sabían exactamente con qué se encontrarían, tal vez tuvieran que enviar a más gente. El plan original de Yang Hyuge era que Yang Chi refinara Liurin, y luego que refinara la herramienta espacial Hiesi después de descansar medio mes. Entre las personas enviadas por la familia Yan, Yang Chi era uno de ellos. La familia Yan se había establecido en un pueblo cerca de la secta Tianxuan hacía casi 2 meses para esconderse y esperar hasta que Yang Hyuge los necesitara. Antes no tenían nada que hacer en la secta Tianxuan, así que Yang Hyuge solo los hizo vivir en el pueblo por el momento. Ahora que estaba a punto de salir, tenía que traer a los de la familia Yan con él. Antes de que los espíritus malignos fueran completamente eliminados, era necesario estar más preparados y permanecer vigilantes. Así que, Yang Hyuge envió un mensaje por adelantado para informar a Yang Chi y a los demás, pidiéndoles que se reunieran con él en Kyochen. Al final, Yang Hyuge solo tomó a los 10 discípulos de la secta Tianxuan que fueron asignados por el jefe de la secta. Las montañas eran altas y los ríos estaban lejos, y necesitaban moverse rápidamente. Traer cultivadores de espada de bajo nivel solo los retrasaría. Después de pensarlo, pensó que sería mejor dejarlos atrás. El jefe de secta estaba un poco preocupado al principio, pero cuando vio a Chui de pie junto a Yang Hyuge, su corazón ansioso se calmó. Con 2 cultivadores en la etapa alma naciente que estaban practicando juntos el método de mente dual, nada grande pasaría si dejaban atrás a los discípulos de la construcción de la fundación. Si se encuentran con algo que sea demasiado difícil de resolver, envíen un mensaje de vuelta lo antes posible. Advirtió el jefe de la secta. Entendido, todos respondieron. El anciano Yue y Bai Xuan estaban refinando medicina en el pico Songlindoi y no tenían tiempo para venir a despedir a Chui. Era necesario preparar más medicina en este momento para que los discípulos de la secta tuvieran suficiente para usar. El ambiente esta vez no era tan relajado como cuando habían salido antes a ganar experiencia. Se omitieron las cortesías innecesarias, y las luces de espada de 11 espadas espirituales salieron disparadas de la secta Tianxuan hacia el territorio central. Medio mes después, en el territorio central. Había muchas grandes ciudades en el territorio central, Kyochen era solo una de ellas. En su camino, pasaron por muchas ciudades pequeñas también, pero las barreras defensivas de estas pequeñas ciudades estaban todas activas, como si estuvieran en guardia contra los forasteros. Las puertas de las ciudades estaban todas cerradas, aparentemente muy nerviosas. Los discípulos de la secta Tianxuan no conocían la localización específica de Kyochen, por lo que tuvieron que pasar algún tiempo buscando con sus espadas. La energía espiritual aquí es realmente escasa. Intentar usar nuestras espadas mientras absorbemos energía espiritual para reponer la que usamos no es suficiente. Luo Buzi se metió una píldora de rejuvenecimiento espiritual en la boca, angustiado. Si seguía consumiéndolas así, pronto se agotarían sus provisiones. La situación en el territorio central es así. Tenemos que encontrar a alguien y preguntarle dónde está Kyochen. Así será más rápido, sugirió Liu Beiming. En ese momento, Yang Hyuge, que volaba al frente, se detuvo repentinamente en el aire. Yang Hyuge se quitó el colgante de jade de su cintura y simultáneamente lanzó una barrera de insonorización a su alrededor mientras respondía a la llamada. Los otros discípulos de la secta Tianxuan se detuvieron detrás de Yang Hyuge, esperando a que terminara. Solo Chui, que montaba la misma espada que Yang Hyuge, escuchó su conversación. Joven maestro, hemos encontrado algunas pistas sobre Kyochen, pero este lugar está un poco lejos de la ciudad. Esperaremos aquí por el momento. Joven maestro, ¿por qué no viene aquí primero? Una voz que sonaba perezosa llegó desde el otro extremo del colgante de jade, seguida de un bostezo. Su tono era completamente diferente al de un sirviente, pero parecía estar familiarizado con Yang Hyuge. Entiendo. Iré para allá ahora mismo, respondió Yang Hyuge. Luego cortó la conexión antes de liberar la barrera de insonorización a su alrededor. Bajo las miradas expectantes de los otros discípulos de la secta Tianxuan, Yang Hyuge habló. Sidi, he recibido información sobre Kyochen de un buen amigo. Vengan conmigo a donde está para averiguar lo que sabe. ¿Un buen amigo? ¿Se refería a la persona con la que acababa de hablar? Chui sintió un poco de curiosidad. El resto de los discípulos de la secta Tianxuan no tuvieron objeciones, y todos siguieron a Yang Hyuge mientras volaba hacia el este.
Volaron en sus espadas por cerca de media hora antes de que Yang Hyuge los llevara a todos a aterrizar enfrente de un pequeño pueblo. Este pueblo no podía ser considerado próspero. Incluso parecía bastante deprimente debido a la reciente agitación. Solo había unas pocas figuras solitarias en la calle principal. Yang Hyuge pidió a los discípulos de la secta Tianzuan que se vistieran con ropas ordinarias para no molestar a los plebeyos que vivían en el pueblo. Mucha gente en el territorio central no tenía raíces espirituales. Los cultivadores que sí las tenían eran los que estaban provocando cambios en la tierra y compitiendo por los recursos, lo que hacía que la gente tuviera mucho miedo. Además, ocultando su identidad, podían investigar más fácilmente lo que le había ocurrido a Kyo-chen. Yang Hyuge siguió el familiar y condujo a todos a una posada para pasar la noche. ¿Cuánto por una noche? El posadero ni siquiera se molestó en levantar la mirada, un tael de plata por habitación. Los cultivadores en el territorio central no eran muy comunes, así que la mayoría de las transacciones se hacían usando plata en lugar de piedras espirituales. Si se ofrecía una piedra espiritual, el posadero probablemente se escandalizaría y entraría en pánico. Así que, Yang Hyuge lanzó una pieza de oro en su lugar. Clamp, el oro cayó sobre el mostrador, interrumpiendo el cálculo que el posadero estaba haciendo en su ábaco. Levantó la cabeza y sonrió feliz después de ver el oro, y su tono se volvió más atento. Señor, ¿cuánto tiempo se va a quedar? Yang Hyuge, primero quiero hacer una pregunta. El posadero siguió sus palabras y dijo, si tiene algo, solo pregunte. ¿Sabes dónde está Kyo-chen? Clan. Esta vez, la pieza de oro rodó de la mano del posadero al suelo. Cuando el posadero oyó la pregunta de Yang Hyuge, al principio pareció presa del pánico. Cuando recobró el sentido, ya no le importaba el oro. Sacudió la cabeza y agitó las manos, diciendo, nuestra posada está llena. Hoy cerramos, así que nadie puede quedarse. Joven, debería buscar una posada en otra parte. Ya no podemos alojar gente. Su entusiasmo original se convirtió en miedo, e incluso quiso echar a Yang Hyuge y a los demás. Todo porque preguntó dónde estaba Kyo-chen. Chui frunció el ceño. ¿Era que esta posada era rara, o que Kyo-chen era rara? Acabas de preguntarnos cuánto tiempo nos quedaremos. Luo Buzi habló, insatisfecho. En ese momento, no me habías preguntado. El posadero se detuvo de repente en mitad de sus palabras. Un sudor frío brotó de su frente y sus ojos se abrieron de par en par. Como un gallo agarrado por el cuello, se quedó inmóvil durante 3 respiraciones antes de volver lentamente en sí. Tras volver en sí, el posadero dijo con cierto temor persistente, no preguntes, no preguntes. No basta con vivir bien y ganar dinero, ¿por qué tienes que preguntar por Kyo-chen? El posadero no dijo la segunda parte de su frase, pero todo el mundo pudo inferirlo bastante bien por su tono y comportamiento. Notas al pie de página. 1. La frase real aquí era, sus oídos se ablandaron, que es una alusión a un modismo que describe a alguien que es susceptible de persuasión. Capítulo 51. Jefe, ¿qué quiere decir con esto? ¿No podemos ir a Kyo-chen? Preguntó Liu Beiming con el ceño fruncido. Lo siento, no tengo nada que decir. El posadero se negó a contestar. Incapaces de obtener ningún resultado del tendero, Liu Beiming y los demás miraron a Yang Hyuge. Yang Hyuge dejó caer otra pieza de oro. El posadero tragó saliva, miró hacia otro lado, agitó la mano y dijo, todos decimos que el dinero hay que gastarlo, y que la vida es lo más importante. Yang Hyuge le interrumpió, viviremos aquí un tiempo, y todo el té, la comida, los aperitivos y las bebidas se pagarán con estas 2 piezas de oro. Si no es suficiente, búscame para saldar las cuentas directamente. ¿Solo te quedas aquí? El posadero no terminaba de creérselo. Yang Hyuge asintió. El posadero respiró aliviado. Guardó las 2 piezas de oro después de morderlas, y finalmente dijo, en ese caso, me gustaría recordarte que no deambules fuera después de la puesta de sol. Algunos inmortales se enfadarán. Yang Hyuge hizo una mueca de desdén. El posadero lo miró, vaciló, y finalmente dijo vagamente, créeme o no, pero esto es todo lo que puedo decir. Si este dios de la riqueza moría, ¿cómo podría ganarse la vida? Decir esto como recordatorio podría considerarse como la última pizca de conciencia que le quedaba. Chui miró a Yang Hyuge, y entendió lo que quería decir. Entonces, preguntó deliberadamente, ¿qué clase de inmortal se enfada si caminas por la noche? Parecen muy extraños. Realmente tienen que elegir un momento para enfadarse. Cuando el posadero escuchó las palabras de Chui, casi se desmaya.
se apresuró a advertir a estos forasteros ignorantes. SHHH, deja de hablar. Solo lo dije por amabilidad, pero si realmente enfadas al inmortal, y se desquitan con mi posada, ¿a quién debería quejarme? Un fuerte viento sopló por la noche y arrastró a innumerables desobedientes. Mira a tu alrededor. ¿Cuánta gente queda ahora en la calle? El posadero quiso decir algo más, pero entonces recordó el propósito original de la gente que tenía delante, así que se calló y no dijo nada más. El viaje había sido realmente desolador. Chui volvió a preguntar. ¿Se ha alojado mucha gente en su posada últimamente? No era una pregunta que no pudiera responderse. El posadero dudó un momento, y luego dijo, solía haber bastantes, pero en los últimos días cada vez son menos. En un futuro próximo, probablemente no vendrá más gente. Cuando eso ocurra, yo también me iré de aquí. Gracias. Lo entendemos. Ahora que no podían obtener ninguna información útil del posadero, Yang Hyuge dijo algo y llevó a todos arriba. Después de arreglar un lugar para quedarse, Yang Hyuge ordenó a los otros discípulos de la secta Tianzuan que fueran en grupos de 2 o 3 para preguntar sobre las noticias de la ciudad, y que regresaran a la posada antes del atardecer para reunirse. En cuanto a Yang Hyuge, él y Chui se dirigieron hacia la casa de té detrás de la posada. El mundo era tan caótico ahora que los narradores de la casa de té ya no contaban historias. Solo había unas pocas figuras sentadas alrededor, bebiendo té. El camarero les estaba sirviendo té. Cuando levantó la vista y vio a Chui, se acercó rápidamente a saludarlos. ¿Qué clase de té quieren tomar los dos caballeros? Lo mismo que nosotros, sírvales lo mejor que tenga. Una voz que sonaba perezosa vino de detrás del camarero. Esto. El camarero estaba un poco confundido y miró a Yang Hyuge y Chui para conocer sus opiniones. Como él dijo. También está en su cuenta. Dijo Yang Hyuge. Entendido, señor. Entonces el camarero trotó hasta la cocina para preparar el té. De ninguna manera, joven amo, ¿cómo tiene todavía el valor de hacerme pagar? Soy tu junior. Al oír las palabras de Yang Hyuge, el joven que había hablado antes sonó sorprendido. Yang Hyuge lo miró y dijo fríamente, ¿qué hay de malo en pedirte que pagues? Deberías respetar a tus mayores. El joven no tenía nada que decir. Se quedó mirando a Yang Hyuge con los ojos muy abiertos, acusándole con la mirada. ¡Ay, ven y siéntate aquí! Ignorando la mirada del hombre, Yang Hyuge giró su cabeza para hablarle a Chui a su lado, y lo llevó a sentarse en el extremo norte de la mesa. La mesa cuadrada más grande de esta casa de té tenía capacidad para 8 personas, pero había un banco que permanecía desocupado. Aunque había mucho espacio, los demás prefirieron apretujarse en un largo banco. Solo Yang Hyuge y Chui se sentaron juntos. Cuando Chui se sentó, todos en la mesa detrás de ellos, así como la gente en su mesa, tenían expresiones algo complicadas. En algunas tradiciones, el asiento norte era el más respetado. Aquellos que podían sentarse en el asiento norte tenían naturalmente un estatus noble. Estas personas fueron enviadas por mi familia para ayudarnos a investigar el incidente de Kyochen. Ahí, si necesitas algo, puedes pedirles ayuda. Yang Hyuge se los presentó a Chui. El parlanchín de ahora es el refinador del que te hablé antes, Yan Chi. Además de Yan Chi, había otras 4 personas. Eran subordinados, y por lo tanto no tenían apellidos. Iban por números, que iban del 12 al 15, como los números dados a los guardias secretos de una familia rica. Chui estaba conociendo a la familia de Yang Hyuge por primera vez. Era imposible decir que no estaba nervioso. Hola, mi nombre es Chui. Hola, hola. Verlo por ti mismo es mejor que escucharlo 100 veces. Eres realmente como un dragón o un fénix entre la gente. Yan Chi echó un vistazo al pendiente que llevaba Chui y adivinó la situación general. Resulta que este era el cultivador médico en el que Yang Hyuge estaba tan interesado. No sabía si al jefe de familia le agradaría saber que el joven maestro, que solía ser frío y violento, podía ser tan gentil con una persona. Yan Chi entrecerró ligeramente los ojos. Ya cuando Yang Hyuge le había pedido que refinara un objeto para un cultivador médico, quería ver quién recibiría su obra maestra. Por lo tanto, cuando Yan Minchao estaba seleccionando gente para enviar al reino Yunhua, Yan Chi tomó la iniciativa de ofrecerse voluntario. ¿Has oído hablar de mí? Chui estaba muy curioso por las palabras de Yan Chi. El joven maestro habla a menudo de ti. Yan Chi habló descaradamente, haciendo que Yang Hyuge le lanzara una mirada de advertencia.
Chui preguntó inconscientemente, ¿en serio? ¿Qué dijo a Yan? Yang Hyuge miró fijamente a Yan Chi. Yan Chi abrió la boca y dijo, solo que eres inteligente y amable, guapo y particularmente talentoso refinando medicinas. Emparejado con joyas de plata asterisco, sería como añadir flores al brocado, no podría ser más apropiado. Asterisco se refiere al pendiente. Yan Chi. Yang Hyuge quería sellar su boca. Aquí tienes, joven maestro. ¿Qué crees que me he perdido? Puedo añadir más. Yan Chi era un poco inescrupuloso, como si estuviera seguro de que Yang Hyuge no se enfadaría delante de Chui, con una sonrisa que se extendía por la mitad de su cara. Chui no se dio cuenta de las feroces miradas entre los dos, pero pudo oír el disgusto en el tono de Yang Hyuge, así que consideró sus palabras como una broma y se defendió. Yan no diría esas cosas. El señor Yan Chi está bromeando. ¿En serio? Cuando Yang Hyuge le estaba instando a refinar la herramienta espiritual, había pensado que tenía este tipo de actitud. Yan Chi no lo creía. Por supuesto, Yang Hyuge resopló, nadie puede ser tan bueno como él, así que ¿qué tiene que ver tu herramienta espiritual? Realmente no te importa tu cara, ¿verdad? ¿Qué? Yan Chi estaba confuso. Vino hasta aquí, ocupándose de refinar herramientas o preguntando por noticias para Yang Hyuge, y lo que había trabajado tan duro para refinar ni siquiera era digno de ser llamado las flores sobre brocado, Las palabras de Yang Hyuge hace un momento fueron demasiado directas. Además de la indignación de Yan Chi, los oídos de Chui se sintieron inexplicablemente calientes mientras los latidos de su corazón se aceleraban. Cambió de tema con cierta vergüenza, bueno. Ahora que estamos todos aquí. Originalmente habían venido aquí para enterarse de las noticias. Queridos invitados, aquí está el té que han pedido. En este momento, la voz del camarero sonó con una sincronización impecable, rescatando a Chui de una situación incómoda. El té se sirvió en grandes tazas. A pesar de la porcelana desconchada, estaba claro que se habían utilizado buenas hojas de té. La fragancia era buena, así que Chui tomó un sorbo. No tenía el mismo efecto refrescante que el té espiritual, pero sí su propio sabor. Después de servir el té, el camarero corrió a la puerta para saludar a los nuevos clientes. Cuando se fue, Yan Chi chasqueó los dedos y estableció una barrera de aislamiento. Dijo, entonces, vayamos al punto principal. ¿Has oído algo sobre Kyo-Cheng? Preguntó Yang Hyuge. Llegamos aquí 3 días antes que ustedes. Después de algunas investigaciones, encontramos que el Kyo-Cheng en el territorio central no existe en el reino Yunhua. ¿Qué? Pero el jefe de la secta dijo que la carta de socorro había venido de Kyo-Cheng en el territorio central. Si no estaba en el territorio central, ¿dónde podían ir a buscarla? Chui frunció el ceño, y la gente de aquí también está muy familiarizada con Kyo-Cheng. Aunque no quieran hablar de ello, deben haber oído hablar de él. Sí. Yan Chi asintió, por lo tanto, especulamos que Kyo-Cheng ha desaparecido. ¿Desaparecido? Nada desaparecería sin razón, y mucho menos una ciudad entera. ¿Hay rastros de formaciones alrededor? Preguntó Yang Hyuge. No. Yan Chi sacudió la cabeza, su expresión se volvió gradualmente seria. Eso es lo más extraño. No hay ninguna razón obvia por la que Kyo-Cheng haya desaparecido. Además, todas las pequeñas ciudades que la rodean han levantado barreras defensivas para impedir la entrada de forasteros. Mi suposición es que probablemente vieron lo que le pasó a Kyo-Cheng, y tenían miedo de ser los siguientes. Buscamos durante 2 días antes de encontrar esta pequeña ciudad desolada en el borde. La mayoría de la gente del pueblo ha huido del territorio central. Solo hay unos pocos que decidieron quedarse. Chui asintió. El dueño de la posada de hace un momento también dijo que se iría una vez que no hubiera más huéspedes. Entonces, ¿has visto alguna vez al inmortal que supuestamente se enfada tras la puesta de sol para barrer a la gente con un fuerte viento? No. Yan Chi sacudió la cabeza, con cara de sorpresa. ¿Existe algo así? Si realmente existiera un inmortal furioso, los habrían atrapado hace mucho tiempo. Las cosas han estado muy tranquilas estos últimos días. No hay nada especial, pero la gente de aquí está muy poco dispuesta a mencionar a Kyo-Cheng. Supongo que están malditos y no pueden contárselo a los forasteros a voluntad. Eso es extraño. Chui se frotó la frente. Originalmente fueron enviados aquí por el jefe de la secta para rescatar a la gente, pero nunca esperaron que no serían capaces de encontrar a la gente que se suponía que debían ayudar. Kyo-Cheng existe, pero alguien borró deliberadamente su existencia.
Además, cada vez hay menos gente en el territorio central, y la mayoría de los que quedan están malditos y no pueden contar a los de fuera lo que pasó. En realidad, ese no es necesariamente el caso. Nunca salimos después de la puesta de sol estos últimos días. Al otro lado, 14 habló de repente. Estoy dispuesto a intentarlo yo mismo. Creo que es una idea factible. Yan Chi asintió. Iré con 14. Veamos si podemos encontrar más información primero. Chui estaba un poco preocupado y dijo, aunque el territorio central es pequeño, no hemos visto ningún cultivador por el camino. Todos eran mortales. Tal vez hay algo por ahí que solo tiene como objetivo a los cultivadores, justo como la última vez cuando estaban en el reino secreto Yunxi, y todos los cultivadores excepto los cultivadores médicos fueron suprimidos por la formación. Lo que Ai dijo es un buen punto. Esperemos por ahora. Yang Hyuge siguió la sugerencia de Chui. En ese momento, la señal de identidad alrededor de la cintura de Yang Hyuge se iluminó. Uno de los otros discípulos de la secta Tianxuan le estaba llamando. Después de que la comunicación se conectara, la voz de Liu Beimin llegó desde el otro extremo. Primero Sixion, hemos encontrado a alguien que está dispuesto a hablar sobre Kyocheng. ¿Pero qué? Liu Beimin sonaba un poco avergonzado, pero quiere 1000 piezas de oro por esta noticia. No tenemos oro ni plata en nuestras bolsas Qiankun. Si hubiera querido piedras espirituales, los discípulos de la secta Tianxuan habrían podido reunir las suficientes, pero él quería oro y plata. Nunca pusieron cosas tan inútiles en sus bolsas Qiankun. Nunca pensaron que se arrepentirían de no tener dinero. ¿Dónde están ahora mismo? Ai y yo llegaremos pronto. Preguntó Yang Hyuge, al final de la calle de la posada, en un callejón a la derecha. Una vez terminada la comunicación, Yang Hyuge se encontró con las miradas curiosas de los demás y dio sus instrucciones. Yo tomaré primero a Ai. Ustedes continúen buscando pistas y encuéntrenme en la posada antes del atardecer. Yo también quiero ir a ver quién es el que valora más el dinero que la vida. Yan Chi tenía mucha curiosidad. Quédate con ellos. Yang Hyuge miró a Yan Chi. La familia Yan mantenía un perfil bajo, y no tenía intención de presentar a Yan Chi y a los demás a sus compañeros discípulos de la secta Tianxuan. De acuerdo, B.A. La última vez, enviaste un mensaje diciendo que querías que refinara una herramienta espacial Jesse, pero todavía no me has dado los materiales. Hablemos de ello primero. Un jade de médula espiritual de 10.000 años es muy caro y no puedo permitírmelo. Solo me quedan 100 piedras espirituales. Yan Chi extendió sus manos. Chui, 100 piedras espirituales. Era aún más pobre que cuando bajaron a la montaña para ganar experiencia. Al oír las palabras de Yan Chi, Yang Hyuge dijo sarcásticamente, me temo que el único refinador que no consigue llegar a fin de mes eres tú, Yan Chi. Tengo el jade de médula espiritual de 10.000 años aquí, y algunas piedras espirituales también. ¿Las necesitas? Chui le preguntó vacilante a Yan Chi. No. ¿Cómo podría aceptar tus piedras espirituales? Solo dame el jade de médula espiritual de 10.000 años. Yan Chi era una persona de principios. Solo tomaría las piedras espirituales de Yang Hyuge. Chui entregó el jade de médula espiritual de 10.000 años a Yan Chi, luego se fue con Yang Hyuge hacia donde estaban Liu Beimin y los demás. Mothman Translations tiene algo que decir, esperando ansiosamente el día en que ya no tenga que escribir, jade de médula espiritual de 10.000 años, nunca más. Liz, jajajajaja. Liz, originalmente, la actualización debería haberse dado hoy por la mañana, no obstante, mientras editaba el capítulo 55 me di cuenta de que al capítulo le faltaban como 2 páginas que no había traducido, lo que es demasiado, ni siquiera sé cómo pude haberlas pasado y no darme cuenta. El punto es, para no cometer más errores, tuve que traducir y editar por completo el capítulo 55, lo que retrasó la actualización de hoy, y probablemente retrase las próximas actualizaciones asterisco. Esperemos que no. Así que les pido paciencia y comprensión. Muchas gracias. Asterisco la razón es debido a que traduje el capítulo 55 y otros capítulos, creo, una misma noche. Tenía problemas para dormir y no tenía tareas por lo que aproveché el tiempo. Cúlpenme, y como andaba media dormida, pero sin poder dormir, cometí algunos errores al tratar de traducirlos medio apurada, y ahora tengo que revisar que los demás capítulos estén completos o empezar todo de cero a traducir. Por cierto, una última cosa, si es que encuentran algún agujero en la trama entre estos capítulos, o incluso en el futuro, menciónenlos por favor,
Así podré corregirlos. Gracias, carita corazón. Saludos, Omio, oh.